Las Islas Canarias no son simplemente un destino de sol y playa. Son un mundo aparte, donde la naturaleza parece haber jugado a ser artista. Montañas que nacen del fuego, playas que parecen de otro planeta, y pueblos que conservan un ritmo de vida propio, ajeno al caos del continente. Pocos lugares en el mundo combinan tanta belleza, historia, diversidad y misterio en tan poco espacio. Hoy te llevamos a descubrirlas como nunca antes las habías visto. Aunque muchos creen que están cerca de la península ibérica, las Islas Canarias se encuentran frente a la costa noroeste de África, en el Océano Atlántico. A pesar de su cercanía al desierto del Sáhara, pertenecen a España y tienen un estatus de comunidad autónoma con identidad muy marcada. Esa ubicación tan particular les da un clima único, una biodiversidad espectacular y una historia compleja, mezcla de culturas indígenas, colonizadores europeos y raíces africanas. Están lejos de todo, pero conectadas con todo. Las Canarias existen gracias al fuego. Surgieron del fondo del océano por una serie de erupciones volcánicas que comenzaron hace millones de años y que, en algunos casos, siguen activas hoy. El Teide en Tenerife es el pico más alto de España y uno de los volcanes más impresionantes del mundo. En La Palma, la reciente erupción de 2021 nos recordó que estas islas están vivas, que el paisaje puede cambiar en cuestión de días. Pero gracias a ese origen volcánico, los paisajes son asombrosos. Mares de lava, cráteres, cuevas subterráneas, acantilados vertiginosos. Una belleza salvaje que impone respeto. Cada isla de las Canarias tiene su personalidad, su ritmo, su alma propia. No hay dos iguales, y eso es precisamente lo que hace tan fascinante este archipiélago. En apenas unos cientos de kilómetros, puedes sentir que has cruzado varios continentes. Tenerife, la más grande de todas, es una isla de contrastes. Aquí puedes pasar de estar en la cima del imponente Teide, el pico más alto de España con sus paisajes volcánicos que parecen sacados de la luna, a perderte en los frondosos y húmedos bosques de Anaga, uno de los lugares más antiguos del archipiélago. Puedes caminar por calles coloniales en La Orotava, darte un baño en las playas negras de Puerto de la Cruz o vivir el bullicio de una ciudad cosmopolita como Santa Cruz. Tenerife lo tiene todo y por eso es uno de los destinos más completos de Europa. Gran Canaria, por su parte, es conocida como el continente en miniatura por su increíble diversidad de paisajes. En el sur, te encuentras con las dunas de Maspalomas, un pequeño desierto junto al mar. En el centro, montañas escarpadas como el Roque Nublo dominan un paisaje que parece sacado de los Andes. Y al norte, el verde lo inunda todo, con pueblos como Teror o Arucas que parecen detenidos en el tiempo. Además, su capital, Las Palmas de Gran Canaria, es una ciudad vibrante, con historia colonial, playas urbanas como Las Canteras y una mezcla de culturas que la hacen única. Lanzarote es otra historia. Es una isla de fuego, escultura natural viva. Sus paisajes, formados por coladas de lava, cráteres y rocas negras, crean una atmósfera surreal. En ningún otro lugar del mundo sentirás tanto la presencia del volcán como aquí. Pero Lanzarote no es solo naturaleza, es también arte. César Manrique, el artista local, supo fusionar arquitectura, ecología y diseño en lugares como los Jameos del Agua, el Mirador del Río o su propia casa, convertida hoy en museo. Lanzarote es una isla que no se visita, se contempla.
Fuerteventura, la segunda más grande, es todo lo contrario. Llana, abierta, bañada por el sol y el viento. Aquí, el paisaje es más árido, pero sus playas son sencillamente espectaculares. Kilómetros y kilómetros de arena dorada y aguas cristalinas que hacen de esta isla un paraíso para los amantes del surf, el windsurf y la desconexión total. Las playas de Cofete, Sotavento o El Cotillo están entre las más bellas y salvajes de Europa, pero también tiene pueblos encantadores como Betancuria, una de las primeras capitales del archipiélago. La Palma, conocida como la Isla Bonita, hace honor a su apodo. Es una joya verde, cubierta de bosques, barrancos profundos y senderos infinitos. Es una de las islas más tranquilas y auténticas, y también una de las más verticales. Aquí se pasa del nivel del mar a más de 2000 metros en cuestión de minutos. El Parque Nacional de la Caldera de Taburiente es un paraíso para los senderistas, y sus cielos despejados han convertido a La Palma en uno de los mejores lugares del mundo para la observación astronómica, con uno de los observatorios más importantes del planeta. La Gomera es una isla pequeña en tamaño, pero gigantesca en personalidad. Es famosa por sus paisajes abruptos, por sus caminos empedrados entre montañas y por su ancestral bosque de laurisilva en el Parque Nacional de Garajonay, Patrimonio de la Humanidad. Aquí aún se conserva el silbo gomero, un lenguaje silbado único en el mundo. En La Gomera, el tiempo parece ir más despacio, y eso es parte de su encanto. El Hierro, la más pequeña de las Islas Grandes, es una tierra remota y tranquila, ideal para los que buscan desconectar por completo. Sostenible y comprometida con el medio ambiente, El Hierro fue la primera isla del mundo en abastecerse casi al 100% con energía renovable. Sus acantilados, sus miradores y sus piscinas naturales la convierten en un refugio natural como pocos. La Graciosa, situada al norte de Lanzarote, es la más desconocida y la más reciente en ser reconocida como isla oficialmente. Sin carreteras asfaltadas y con apenas unos cientos de habitantes, La Graciosa es el lugar perfecto para los que sueñan con playas vírgenes, aguas turquesa y la sensación de haber escapado de todo. En definitiva, las Islas Canarias son un archipiélago donde cada isla parece otro país. Cambia el clima, cambia el terreno, cambia la gente. Y lo mejor es que, si tienes tiempo para explorarlas todas, descubrirás que ninguna se parece a la anterior, pero todas te atrapan de alguna manera. Uno de los grandes secretos de las Canarias es su clima. Se las conoce como las islas de la eterna primavera. Incluso en pleno invierno, las temperaturas rara vez bajan de los 17 grados. Y en verano, el calor no es agobiante, gracias a los vientos alisios y la influencia del océano. Este clima privilegiado ha hecho de las Canarias un destino ideal no solo para el turismo, sino también para vivir. Aquí se cultiva el plátano, se produce vino en suelos volcánicos y crecen especies únicas en el mundo. La cultura canaria es una mezcla vibrante de herencias guanches, los pueblos indígenas, influencias españolas y africanas y una personalidad isleña única. La música folclórica, los bailes tradicionales, el silbo gomero, una lengua silbada reconocida por la UNESCO, y las fiestas populares son solo una parte de su alma. Y claro, su gastronomía. Papas arrugadas con mojo, queso de cabra, gofio, pescado fresco y frutas tropicales son parte de un recetario sencillo pero sabroso, con identidad propia.
Hoy las Canarias enfrentan el reto de proteger su naturaleza y su identidad mientras reciben millones de turistas cada año. El turismo es vital para su economía, pero también pone a prueba su sostenibilidad y su estilo de vida tradicional. Muchos canarios luchan por mantener su cultura, defender su tierra y avanzar hacia un modelo más equilibrado. Las islas no solo son un paraíso para visitar, también son un lugar para vivir, con todos sus desafíos. Las Islas Canarias no son un decorado, son un universo de fuego, mar, viento, historia y vida. Un rincón del mundo donde todo parece más intenso: el cielo, el silencio, los colores, la gente. Y lo mejor es que, cuando crees que ya las conoces, siempre tienen algo nuevo que mostrarte. Si te ha gustado este viaje, no olvides darle like, suscribirte al canal y ver más vídeos como este. ¡Hasta pronto!